En ese estado y con esas expectativas salí a la calle. Está en libertad, firme aquí, cabo de guardia, sol y viento, mar y cielo. Imagínate que tienes una herida en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte que no puedes ubicar exactamente y que no puedes tampoco ver ni tocar. Y supón que esa herida te duele y amenaza abrirse o se abre cuando te olvidas de ella y haces lo que no debes, inclinarte, correr, luchar o reír. Apenas lo intentas, la herida surge, su recuerdo primero, su dolor enseguida. Estoy aquí, anda despacio. No te quedan más que dos caminos, o renunciar a vivir así, haciendo a propósito lo que no debes, o vivir así, evitando hacer lo que no debes. Si eliges el primer camino, si saltas, gritas, ríes, corres o luchas, todo terminará pronto. La herida, al hacerse más grande de lo que puedes soportar, te convertirá en algo que solo necesitará ser sepultado y que aún podría pasarse sin ese requisito. Si esto ocurre, querrá decir que tenías un enorme deseo de vivir y que, exasperado por la imposibilidad de hacerlo como querías, preferiste terminar. Y esto no significará de ningún modo heroísmo, significará que tenías una herida, que ella pudo más que tú y que le cediste el sitio. Si eliges el segundo camino, continuarás existiendo, nadie sabe por cuánto tiempo. Renunciarás a los movimientos marciales y a las alegrías exageradas y vivirás como un sirviente alrededor de tu herida, cuidando que no sangre, que no se abra, que no se descomponga. Y esto, amigo mío, significará que tienes un enorme deseo de vivir y que, impedido de hacerlo como deseas, aceptas hacerlo como puedas, sin que ello deba llamarse, óyelo bien, cobardía. Así como si elegiste el primer camino, nada podrá hacer suponer que fuiste un héroe. Resistir es tan cobarde o tan heroico como renunciar. Por lo demás, las heridas no son eternas y mejoran o acaban con uno, y puede suceder que después de vivir años con una, sientas de pronto que has cicatrizado y que puedes hacer lo que todo hombre sano hace, como puede ocurrir también que concluya contigo, ya que una herida es una herida y puede matar de dos maneras, por ella misma o abriendo en tu cerebro otra, que atacará sin que te enteres tu resistencia para vivir. Tú tienes una herida, supongamos, en un pulmón, en el duodeno, en el recto o en el corazón, y quieres vivir y resistes, no te doblegas, aprietas los dientes, lloras, pero no cedes y sigues, aunque sea de rodillas, aún arrastrándote, llenando el mundo de lamentaciones y blasfemias. Pero un día sientes que ya no puedes resistir, que tus nervios se sueltan, que tus rodillas y tus piernas no te soportan y se doblegan. Caes entonces, te entregas y la herida te absorbe. Es el fin. Una herida se ha juntado a la otra y tú, que apenas podías aguantar una, no puedes con las dos. No sé si conocerás algunos nudos marinos, es posible que no. Como la mayoría de los mortales, conocerás solo un ejemplar de cada cosa o objeto, y al oír hablar de nudos recordarás nada más que el de rosa, sin que ello signifique que lo sepas hacer bien. No se necesita saber hacer muchas cosas para vivir, basta con tener buena salud. Hay un nudo marino llamado de pescador que recuerda lo que te estoy diciendo. Está constituido por dos hechos que, siendo semejantes, ocurren aisladamente y que mientras están aislados no son peligrosos. El peligro está en su unión. Toma un cabo, una piola, por ejemplo, o un vaivén y haz sobre otra piola o sobre otro vaivén, tomándolo, un nudo ciego, ese único nudo que sabes hacer correctamente, sin apretarlo demasiado y sin dejarlo suelto, que muerda, como se dice. Y con el extremo de la piola sobre la cual has hecho ese nudo, haz otro igual sobre la primera y tendrás así dos piolas unidas por dos nudos ciegos colocados a una distancia X. En esa situación son inofensivos, peor aún, no sirven para nada. Pero el nudo no ha sido hecho aún. Si tomas las piolas o los vaivenes de la parte que está más allá de los dos nudos y tiras separando tus manos, los nudos, obedeciendo al tirón, se aproximarán el uno al otro con una docilidad que quizá te sorprenda en dos nudos que aparentemente no tienen obligación de obedecer a nada. Y si tiras con violencia verás
no solo que avanzan hacia sí con rapidez, sino que más aún con furor, uniéndose como con una reconcentrada pasión. Una vez unidos, no habrá tirón humano o animal que los separe o desate. Allí se quedarán aguantando el bote o la red toda una noche hasta que el pescador, fatigado al amanecer, los separe de su encarnizada unión con la misma sencillez con que la muerte puede separarte de la vida, con un simple movimiento de rechazo hacia un lado u otro. Pero imagínate que no tienes ni la primera ni la segunda herida de que te he hablado, sino otra, una con la que puedes nacer o que puede aparecer en el curso de tu existencia, en la infancia, en la adolescencia o en la adultez, espontáneamente o provocada por la vida. Si naces con ella, puede suceder que sea pequeña al principio y no te moleste demasiado, sin que podamos descartar la posibilidad de que desde el principio sea grande y te impida hablar o caminar, pongamos por caso. Todo ello sin tener en cuenta el lugar en que nazcas, que puede ser un conventillo, una casa o un palacio. Podrá o no haber a tu alrededor gente que se interese o no se interese por ti y que quiera o no quiera ayudarte. Si la hay y se interesa y quiere, podrás llegar a ser conservado, excepto si tu herida, esa herida que ni tú ni nadie puede ubicar, pues está en todas partes y en ninguna, en los nervios, en el cerebro, en los músculos, en los huesos, en la sangre, en los tejidos, en los líquidos y elementos que te recorren, excepto si tu herida, digo, puede con todo y con todos, con la medicina, con la educación, con tus padres, con tus profesores, con tus amigos, si es que llegas a tener todo eso, pues hay innumerables seres humanos que no tienen ni han tenido medicina, educación, padres, profesores ni amigos, sin que nadie parezca darse cuenta alguna de ello, ni le atribuya importancia alguna en un mundo en que la iniciativa personal es lo que vale, lo único que vale, sea esa iniciativa de la clase que sea, siempre que deje en paz la iniciativa de los otros, sea esta de la índole que sea. Si la herida puede con todo y con todos, y sus efectos no disminuyen, sino que se mantienen y aumentan con el tiempo, no habrá salvación alguna para ti. Salvación no solo en cuanto a tu alma, que estará perdida, y que en todo caso es de segunda importancia en el mundo en que vivimos, sino en cuanto a todo tú. Y ya podrás tener en latencia todas las virtudes y gracias que un hombre y un espíritu pueden reunir. No te servirán de nada. Y todo en ti será frustrado, el amor, el arte, la fortuna, la inteligencia. La herida se extenderá a todo ello. Si tu gente tiene dinero, llevarás una vida de acuerdo con el dinero que tiene. Si tu gente es pobre o no tienes familia, más te valiera infeliz no haber nacido. Y harías bien, si tienes padres, en escupirles la cara, aunque es más que seguro que ya habrás hecho algo peor que eso. Puede suceder que la herida aparezca en tu adultez espontáneamente, como ya te dije, o provocada por la vida, por una repetición mecánica, supongamos, el ir y venir durante decenios de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, etcétera, etcétera, o el hacer día tras día a máquina o a mano la misma faena, apretar la misma tuerca si eres obrero, lavar los mismos vidrios si eres mozo, o redactar o copiar el mismo oficio, la misma carta o la misma factura si eres oficinista. Empezará a veces con mucho disimulo, tal como suele aparecer superficialmente el cáncer, como una heridita en la mucosa de la nariz, de la boca o de los órganos genitales, o como un granito o verruguita en cualquier milímetro cuadrado de la piel de tu cuerpo. No le haces caso al principio, aunque sientes que el camino entre tu casa y la oficina o taller es cada día más largo y más pesado, que los tranvías van cada vez más llenos de gente y que los autobuses son más incómodos que antes y los choferes tocan cada vez más brutalmente sus bocinas. Tu pluma no escribe ya con la soltura de otros tiempos. La máquina de escribir tiene siempre la cinta rota y una tecla, esta, levantada. El hilo de las tuercas estará siempre gastado y tu jefe o patrón tiene cada día una cara más espantosa, como de hipopótamo o de caimán. Y por otra parte notas que tu mujer ha envejecido y rezonga demasiado y que tus hijos te molestan,
cada día más, gritan, pelean, discuten por idioteces, rompen los muebles, ensucian los muros, piden dinero, llegan tarde a comer y no estudian lo suficiente. ¿Qué pasa? La herida se ha abierto, ha aparecido y podrá desaparecer o permanecer y prosperar. Si desaparece, será llamada cansancio o neurastenia. Si permanece y prospera, tendrá otros nombres y podrá llevarte al desorden o al vicio, al alcoholismo, por ejemplo, al juego, a las mujerzuelas o al suicidio. Tú habrás oído hablar del cansancio de los metales y esta frase te habrá producido seguramente risa. ¿Pueden sufrir tal cosa los metales y puede alguien imaginarse que un trozo de riel diga «estoy cansado»? Asombra pensar que un trozo de hierro o acero termine por cansarse y ceder, pero si el hierro cede, si afloja el acero, ¿por qué han de resistir más los nervios, los músculos, los tendones, las células cerebrales, la sangre? Y eso que muy poca gente sabe hasta dónde es capaz de resistir el ser humano. ¿Qué resistencia tiene? A veces mayor que la del más duro acero. Y lo que es más admirable, algunos parecen soportar más mientras más endebles son y mientras más deleznable es su constitución. Recordarás de seguro cómo aquel hombre que conociste en tu juventud, derrotado, herido nadie sabe por qué arma en lo más profundo de su ser animal o moral, resiste aún vendiendo cordones y zapatos o mendigando. Deja de verlo un año, dos, y un buen día, cuando ya te has olvidado de él, reaparece y te ofrece sus cordones o sus diarios o te pide una limosna. Como el morfinómano, sin casa, sin trabajo, sin familia, resistió durmiendo en las calles, en los bancos de las plazas o bajo los puentes, sin comer, sin abrigarse, con las manos más frías que las del más helado muerto, durante 5 o 20 años, enterrando a su primera y a su segunda mujer, a los hijos de la primera y a los de la segunda, e incluso a sus nietos, sin poseer más tesoro que su jeringuilla y su grano de morfina, para el cual tantas veces contribuiste con unos pesos, y como el hemipléjico que tenía una herida tan grande como él, ya que le empezaba en el lóbulo derecho del cerebro y le terminaba en las uñas del pie izquierdo, y que había además perdido un brazo. Una locomotora se lo cortó mientras trabajaba siendo niño en una barraca. Resistió durante 10 o 30 años a la soledad, sin poder comer, sin lavarse, vestirse, ni acostarse, ni levantarse por sus propios medios, sin dientes, medio ciego, sostenido solo por su pierna derecha y por ese algo misterioso y absurdo que mantiene en pie aún a los que quisieran morir, para terminar fulminado por un ataque cardíaco, envidiado por todos los que temen morir de un cáncer o de un tumor cerebral. Y podrás ver en las ciudades, alrededor de las ciudades, muy rara vez en su centro, excepto cuando hay convulsiones populares, a seres semejantes, parecidos a briznas de hierba batidas por un poderoso viento, arrastrándose apenas, armados algunos de un baldecillo con fogón, desempeñando el oficio de gasistas callejeros, y en compañía de mujeres que parecen haber sido fabricadas por ellos mismos en sus baldecillos, durmiendo en sitios seriazos, en los rincones de las aceras o a la orilla del río, o mendigando con los ojos rojos y lagañosos, la barba grisácea o cobriza, las uñas duras y negras, vestidos con andrajos color orín o musgo que dejan ver por sus roturas trozos de una inexplicable piel blanco azulada, o vagando simplemente sin hacer ni pedir nada, apedreados por los niños, abofeteados por los borrachos, pero vivos, absurdamente erectos sobre dos piernas absurdamente vigorosas. Tienen o parecen tener un margen no mayor que la medida que puede dar la palma de la mano, 4 traveses de dedo, medida más allá de la cual está la inanición, el coma y la muerte, y se mueven y caminan como por un senderillo trazado a orillas de un abismo, y en el cual no caben sino sus pies. Cualquier tropiezo, cualquier movimiento brujo, hasta diríase que cualquier viento un poco fuerte podría echarlos al vacío. Pero no, resisten y viven durante decenas de años. Tú puedes perder a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, a tus amigos,
todos sanos y fuertes, sin fallas. Ellos persisten, irritando con su presencia a los enfermos y a los sanos, a los poderosos y a los humildes, a los viejos y a los jóvenes, sin que nadie pueda explicarse cómo pueden existir en un mundo que predica la democracia y el cristianismo semejantes seres. Pero tú, amigo mío, eres sano. Has sido creado como una vara de mimbre, elástica y firme, o como una de acero, flexible y compacta. No hay fallas en ti, no hay heridas, ni aparentes ni ocultas, y todas tus fuerzas, tus facultades, tus virtudes están intactas y se desarrollarán a su debido tiempo o se han desarrollado ya. Y si alguna vez piensas en el porvenir y sientes temor, ese temor no tiene sino el fundamento que tienen todos los temores que experimentan los seres humanos que miran hacia el porvenir, la muerte. Pero nadie se muere la víspera y el día llegará para todos y hagas lo que hicieres también para ti. Hoy es un día de sol y de viento y un adolescente camina junto al mar. Parece, como te decía hace un instante, caminar por un sendero trazado a orillas de un abismo. Si pasas junto a él y le miras, verás su rostro enflaquecido, su ropa manchada, sus zapatos gastados, su pelo largo y sobre todo su expresión de temor. No verás su herida, esa única herida que por ahora tiene, y podrás creer que es un vago, un ser que se niega a trabajar y espera vivir de lo que le den o de lo que consiga buena o malamente por ahí. Pero no hay tal. No te pedirá nada y si le ofreces algo lo rechazará con una sonrisa, salvo que al ofrecérselo le mires y le hables de un modo que ni yo ni nadie podría explicarte, pues esa mirada y esa voz son indescriptibles e inexplicables. Y piensa que en este mismo momento hay cerca de ti muchos seres que tienen su misma apariencia de enfermos, enfermos de una herida real o imaginaria, aparente u oculta, pero herida al fin, profunda o superficial, de sordo o agudo dolor, sangrante o seca, de grandes o pequeños labios que los limita, los empequeñece, los reduce y los inmoviliza. No habrá vuelto al puerto, insinué. Quizá, contestó, pero ahí es más difícil encontrarlo. Recorrimos de nuevo la calle. Se habrá sentido mal, insistí. Echeverría movió la cabeza. Habría dicho algo. Calló un rato, después preguntó, ¿qué crees tú que ha pasado? Me encogí de hombros. No se me ocurre. ¿Habrá ido a ver a alguien? Volvió a negar con la cabeza. No. No tiene a quién ir a ver, mejor dicho, tiene, pero ellos no quieren verlo. Sí, los ladrones. Salir, no diré a robar, sino que simplemente a pasear con Cristian no es algo que les agrade y él lo sabe demasiado. Los ladrones huyen del que ha caído preso muchas veces o que ha fallado muchos golpes. Proceden como los comerciantes con sus congéneres quebrados. No, lo que pasa es otra cosa. Calló, después recomenzó. Lo que pasa es otra cosa. Cristian no quiere salir de Valparaíso y no quiere trabajar. No quiere aprender a hacerlo, no porque crea que le faltan fuerzas, sino porque sospecha que eso le exigiría un esfuerzo mental que no quiere hacer, que no puede hacer o que cree que no es capaz de hacer. Se detuvo y me miró. Estábamos debajo de un poste del alumbrado. Una ampolleta eléctrica echaba una débil luz sobre nosotros. Su rostro expresaba preocupación y tristeza. «¿Pero qué puede hacer?», exclamó. «¿Qué puede hacer? Está en el último peldaño, en el último travesaño de la escalera de la alcantarilla. Más abajo no hay nada, ni siquiera la mendicidad. Cristian no podría ser mendigo, no podría pedir nada. Preferirá morirse de hambre antes de hacerlo. Tiene algo, una dureza, una altanería, casi una dignidad que le impide aceptar nada que él no sienta que puede aceptar sin que ello lo rebaje ante el concepto que tiene de sí mismo. No en cuanto a ladrón, no en cuanto a ser social, no entiende de esas cosas, sino en cuanto a hombre, porque Cristian tiene un concepto del hombre, un concepto de sí mismo, mejor dicho, que quizás no sea sino algo inconsciente, que tal vez no es ni siquiera concepto, ya que eso parece implicar inteligencia, discernimiento por lo menos, sino un puro reflejo de su animalidad,
pero que es algo y algo que vale, por lo menos para mí. Odia la piedad, quizá porque no sabe lo que es o porque sospecha que no levanta, sino que mantiene al hombre en su miseria. Muchas veces he sospechado que en muchos individuos de esta tierra, sobre todo en los de las capas más bajas, sobrevive en forma violenta el carácter del antepasado indígena, no del indígena libre, sino del que perdió su libertad. Es decir, conservan la actitud de aquel silenciosos, huraños, reacios al trabajo, reacios a la sumisión. No quieren entregarse y entregarse. ¿Para qué? Para ser esclavos. ¿Vale la pena? Hay gente que los odia, sí, hay gente que los odia, pero los odia por eso, porque no se entregan, porque no les sirven. Debo decirte que yo los admiro, y los admiro porque no los necesito. No necesito que trabajen para mí, que me sirvan, que me obedezcan. Otra gente se queja de ellos, aunque no los odie. Olvidan que el hombre que domina a otro de alguna manera, porque es más inteligente, porque es más rico, porque tiene poder o porque es más fuerte, no debe esperar que jamás el hombre que se siente dominado alcance alguna vez cualquiera de sus niveles. Los alcanzará o intentará alcanzarlos solo cuando no se sienta dominado o cuando vea y comprenda que el que lo domina, aún a pesar suyo, porque es más inteligente, por ejemplo, quiere levantarlo para hacerlo un hombre perfecto y no un sirviente perfecto. Habría que acercarse a ellos como un padre o un hermano se acercan al hijo o al hermano que aman. Pero ¿dónde están los amos, los gobernantes o los matones dispuestos a olvidarse de su dinero, de su poder o de su fuerza, sin contar con que no son los más inteligentes? Cuando un carácter así rebelde se da en un individuo de otra condición social, en un hombre al cual no se podría de ningún modo obligar a servir a nadie, la gente lo admira. Cuando se da en pobres diablos, se les odia. No se puede tener ese carácter y ser un pobre diablo. El pobre diablo debe ser manso, sumiso, obediente, trabajador. En una palabra, debe ser un pobre diablo total. Pero no sé si este será un fenómeno de la tierra. Creo que no. Estos hombres existen en todas partes. Cristian sabe que si él se hubiera mostrado sumiso en las comisarías, no le habrían pegado. Pero no quiso serlo, no pudo serlo. Prefirió los palos y los puñetazos a ser el sirviente o el tonto. Eso vale algo, Aniceto. Calló y suspiró. Seguimos caminando, volvió a hablar. Sí, ¿qué puede hacer? No se me ocurrió qué contestarle. ¿Qué podía hacer Cristian? Robar, nada más. Es decir, intentarlo, haciendo frente a lo que podía ocurrirle. Prefería eso a otra cosa. Por lo demás, lo mismo hacían innumerables hombres. Eso había hecho mi padre, eso hacía el filósofo, eso hacían los que atravesaban de noche la cordillera, y estos y aquellos y muchos más, héroes sin grandeza y sin uniforme, héroes mal vestidos y sin pasaporte. El filósofo habló de nuevo. Yo sabía que algo iba a ocurrir y me preparaba para la pelea, pero el adversario me quita el cuerpo y prefiere otra, mucho peor que la que yo le ofrezco. ¿Has visto nada más absurdo? Defendí a Cristian. Él conoce esta otra pelea y la prefiere. Peor que peor. Para ti, no para él. Ponte en su lugar y verás que tiene razón. Bueno, tal vez sea cierto. No había más que hablar y no hablamos. Debíamos esperar lo que ocurriera. Alfonso pensaba en Cristian. Yo dejé a Cristian y recordé a mi padre. Durante muchos años supo cuántas alhajas había allí, cómo eran y en dónde estaban, cómo se debía entrar a la casa y cómo se debía salir, qué distancia era preciso recorrer desde la puerta de la casa hasta el mueble en que se guardaban. Más aún, conservaba en un estuche especial las llaves que debería utilizar en el momento en que se decidiera a robarlas. Pero no se decidía, esperaba un último momento, el momento en que no le quedaba otro camino. Cada cierto tiempo visitaba la casa y probaba las llaves. Nada cambiaba, las cerraduras eran las mismas. Conocía las costumbres del dueño de aquellas alhajas, la hora en que se levantaba y la hora en que se acostaba, la hora en que salía a dar su paseo y la hora en que se recogía. Otro español, ladrón también, condenado a Ushuaia por una copiosa cantidad de años, le había enseñado el asunto.
Mi padre entró de mucamo a la casa. Su condición de gallego le ayudó a ello y estudió todo sin robar nada. Era fácil hacerlo y prefirió esperar. Las joyas no se moverían de allí. Eran su reserva. El dueño, ya hombre de edad, sedentario y dueño también de la casa en que vivía, estaba ahí. Y un día llegó el momento. Mi madre murió y Aniceto Evia quedó solo con sus 4 hijos. No podría ya moverse con libertad para ninguna parte y debía cuidarse. Caer preso significaba el abandono de sus hijos, que no podía ya confiar a nadie. Pero el dueño había muerto por esos días, tal vez el mismo día en que murió mi madre y los herederos estaban instalados en la casa. Mi padre forzó la puerta y entró. Uno de los herederos lo encontró cuando salía. En ocasiones, lo que el hombre cree que lo va a salvar, lo mata. Con Echeverría permanecimos sentados ante la mesa durante un tiempo muy largo. 1 hora, 2, 3, esperando. Yo leía una vieja revista. Alfonso meditaba y oía. De pronto se levantaba, iba hacia la puerta, la abría y se asomaba hacia el oscuro patio del conventillo. Volvía. No pretendo cambiar su carácter, dijo al volver de uno de sus viajes. Lo que quiero es que viva. Y no me importa un camino lo que hace o lo que quiere hacer si se tratara de otro hombre, de un hombre del que yo supiera que va a hacer bien lo que bueno o malo quiere hacer, intenta hacer, robar, organizar una huelga o descubrir el paso del noroeste. Para todo se necesitan condiciones, para todo, por diferente que sea lo que uno u otros hacen. Pero Cristian no las tiene, peor, para lo que menos tiene, para lo que quiere hacer, para lo que supongo con toda certeza que quiere hacer. Yo le oía. Mi padre había tenido condiciones, sin embargo. Callamos y me acosté, cansado de la tensión, me dormí. Sentí después que el filósofo se acostaba también, suspirando. Me volví a quedar dormido y desperté al oír que alguien abría la puerta, con cuidado sí, aunque no con tanto que la bisagra no dejaran escapar un pequeño chirrido. Nos enderezamos en la cama. Una figura de hombre apareció en el vano. Era Cristian. Alfonso preguntó a pesar de todo: ¿Eres tú, Cristian? Cristian dejó oír un farfullido que podía significar varias cosas, pero que nos bastó. Era él y estaba allí. Nos recostamos y guardamos silencio. Echeverría no agregó otra pregunta. Cristian cerró la puerta, avanzó pesadamente, buscó la mesa y la silla y se sentó. Allí quedó sin hablar y sin moverse, y así estuvo todo el resto de la noche, sin dar de su presencia otras muestras que unos esputos que cada cierto tiempo lanzaba contra el suelo. Amaneció lentamente y a medida que la claridad del día fue entrando por el cuarto, pude ver mejor a Cristian. Estaba sentado ante la mesa, la espalda vuelta hacia nosotros, afirmado los codos en la cubierta de la mesilla, la cara apoyada en las manos. Parecía dormir, tan inmóvil estaba. Seguía, sin embargo, escupiendo de rato en rato. ¿Por qué tanto? No era su costumbre hacerlo con tanta frecuencia. Me incorporé sobre un codo y miré el suelo. Entre sus pies, humildemente calzados, se veía una mancha oscura, ancha, salpicada aquí y allá de otras más pequeñas, blancuzcas. Toqué con un codo a Alfonso, que volvió la cabeza y me miró, preguntándome con un gesto de la cabeza qué pasaba. Le señalé la mancha. Quizá Cristian estaba herido. Aquello era sangre. Echeverría miró con atención y extrañeza, dejó escapar algo como un rezongo y se levantó enseguida, vistiéndose con una rapidez desusada en él. Se dirigió hacia la puerta, la abrió y fue hacia Cristian. Le puso una mano sobre el hombro y dijo: «Oye». Cristian tuvo un sobresalto, pero no levantó la cabeza. «¿Qué?», gruñó. Alfonso preguntó: «¿Estás herido?». Cristian se encogió de hombros y no dio respuesta alguna. Alfonso insistió: «Contéstame». «No tengo nada», dijo por fin. «¿Y esa sangre?». Se encogió otra vez de hombros. «En la boca», dijo. «No tiene nada más, nada». Echeverría vaciló. «Levanta la cabeza», dijo, procurando dar a su voz un tono cariñoso. Cristian se negó. «Déjame tranquilo». Echeverría estiró el brazo y tocó con su mano la cabeza.
Cristian, con un movimiento rápido y áspero, se levantó a medias en la silla y gritó con violencia: «¡Déjame, te digo!». Lentamente se volvió a sentar. Alfonso permaneció en silencio junto a la mesa. Había visto la cara de Cristian. Entre tanto, y procurando hacer la menor cantidad posible de movimientos, me había levantado y salí al patio a lavarme. Un momento después se me reunió Alfonso. Lo miré y me dijo en respuesta: «Tiene la cara como si le hubieran bailado encima». Calló y agregó luego: «Hay que hacer algo y no se me ocurre qué. No se va a dejar tocar por nosotros y tampoco podemos dejarlo como está». Y tanto después, y mientras se lavaba, se le ocurrió: «Vamos a recurrir a la señora Esperanza». La señora Esperanza era nuestra vecina, la mujer del maestro Jacinto. Antes de salir para el membrillo, Alfonso fue a verla. La señora, de pie ante la puerta de su cuarto, escuchó con atención y dijo: «No tenga cuidado, vecino, lo haré con mucho gusto. Váyase tranquilo y tráigame lo que usted dice». Se veía, como siempre, limpia, apretada, morena, recién lavada y peinada. Un delantal blanco pequeño le llegaba a media falda. Era una mujer como para un regalo. Nos despedimos y dijo: «Voy a ir antes de que despierten los chiquillos». Esperamos. La mujer golpeó a la puerta y no obtuvo respuesta. Abrió entonces y dijo: «Buenos días, vecino». Su voz sonó extrañamente en aquel cuarto, con una dulzura y una claridad desacostumbrada allí. Tampoco obtuvo respuesta y la mujer insistió ya resueltamente, entrando al cuarto: «Vecino, ¿puedo servirle en algo?». Su voz alcanzó una ternura sobrecogedora. Se escuchó una especie de rugido e inmediatamente una lamentación aguda y como barboteante. Cristian lloraba. Uno de los niños de la señora Esperanza le replicó en el cuarto vecino, rompiendo también a llorar. Nos fuimos. «Seguramente», dijo Alfonso, «por todo comentario, es la primera vez que alguien le habla a Cristian en esa forma». Trabajamos más que nunca y a mediodía, después de vender el metal a don Pepe, el filósofo me advirtió: «Voy al cuarto a dejar unas cosas para Cristian. Si quieres me esperas y si no, almuerzo solo. Toma». Me dio unas monedas, pero no quise almorzar solo y lo esperé sentado en el mismo lugar en que Cristian solía esperarnos, rodeado de charcos de orines y de montones de botas de caballo. No me importaban las botas ni los orines. Tenía la sensación de que, en una u otra forma, siquiera acompañándolo, ayudaba a Alfonso en su pelea, y eso me agradaba. Regresó pronto y nos fuimos a El Porvenir, restaurante de tercera clase, con su mozo derrotado y su dueño con cara de destiladera. Nos sentamos y pedimos el almuerzo. «Está más tranquilo», me explicó Echeverría, «pero tiene para varios días». Calló y habló de nuevo. «Es curioso, te hablé anoche de la pelea que iba a tener con Cristian. Bueno, pelea en sentido figurado. Y te dije que Cristian la rehuía y buscaba otra. Ha fracasado en la otra y no le queda más remedio que hacerme frente. Mejor dicho, tiene que hacerse frente a sí mismo, ya que en verdad la pelea no es conmigo, es con él mismo. No puedo alegrarme de que lo hayan golpeado, pero sí de que haya fracasado. Ese fracaso trabaja a favor mío. De todos modos, hay que esperar». Esperamos. Por fin, una noche, después de varios días, el filósofo, mientras estábamos en nuestro cuarto, dijo: «El contratista me apura y le he dado mi palabra de que iremos a trabajar pronto. Hoy es jueves. ¿Qué le parece que nos fuéramos el sábado? Llegaríamos allá el lunes o martes». Nadie contestó y Alfonso preguntó entonces: «¿Qué dices tú, Aniceto?». «Nos iremos cuando tú quieras», respondí. Volvió la cabeza hacia Cristian, que nos daba la espalda, y haciendo un esfuerzo preguntó: «¿Y tú, Cristian?». Demoró un poco en responder: «No sé». Alfonso agregó: «De todos modos, nos iremos el sábado». Amaneció un día sombrío. Alfonso y yo nos levantamos muy temprano, salimos al patio a lavarnos y volvimos de nuevo al cuarto. Cristian se había levantado también. Los tres permanecimos un rato silenciosos. El filósofo dio una mirada alrededor del cuarto, recogió la frazada, hizo con ella un envoltorio y se la metió bajo el brazo. No abultaba gran cosa.
Salimos de nuevo al patio que estaba desierto y partimos, pero partimos solo Alfonso y yo. Cristian quedó de pie ante la puerta del cuarto mirando la lejanía. Lo miré de reojo. Sus ojos estaban sombríos, amoratados aún por los golpes, y su cara tenía una expresión de desasosiego, casi de angustia. Lo vi al partir. Cuando después de dar unos pasos quise darme vuelta para mirarlo una vez más, Alfonso me advirtió: no lo mires y no te apures. Bajamos paso a paso, y cada uno de esos pasos era para nosotros más y más doloroso. Creí durante un momento que el filósofo se detendría y volvería hacia Cristian, pero no lo hizo. Aquello, sin embargo, terminaría pronto. 20 pasos más y llegaríamos al punto en que el camino tomaba hacia abajo, doblando bruscamente. Allí perderíamos de vista a Cristian y al conventillo. El grito nos alcanzó allí: ¡espérenme! Era un grito ronco como de desgarramiento. Nos detuvimos. Cristian avanzó hacia nosotros. Cuando se nos juntó, reanudamos la marcha.